6. Un voltaje de 0.6 indica que alcanzamos una temperatura de 60 grados 6. Estos serían nuestros rangos mínimos y máximos, la mínima temperatura y la máxima temperatura que podríamos alcanzar con este proceso. Y pues este sería el sistemita, el diagrama de bloques de lo que deben de armar, ¿no? La fuente de alimentación, un apagador o un cablecito con el cual vamos a conectar la computadora a partir de cierto momento. Aquí estaría nuestra resistencia. El sensor debería estar lo más cerca posible a la resistencia para que detecte los cambios de temperatura mucho más rápido. Tenemos el sistema de Arduino. Aquí estaríamos usando una terminal analógica de entrada. Aquí tendríamos la comunicación hacia la computadora. Y aquí es en donde debemos obtener nuestra gráfica. En este punto. Esta gráfica podría tener una forma como esta. Aquí pues van a tener que elegir su periodo de muestreo, unos 30, 40 milisegundos. Que no sea muy amplio la separación entre que se adquiere una muestra y se toma la próxima. Aquí alcanzamos a ver que los cambios en la señal van en forma de escalón porque precisamente es una señal discreta, no es una señal analógica. Aquí observamos que se toma una muestra, aquí se toma la siguiente muestra, aquí se toma la otra, aquí se toma la otra y vemos que los cambios están siendo en forma de escalón. Se alcanzan a observar algunas pequeñas variaciones, como algunas interferencias. Por ejemplo, aquí vemos que hay un pequeño impulso cuando se adquiere una muestra. No son muchas, pero por ejemplo esto no se presentaría si utilizáramos una tarjeta de adquisición de datos como algunas de las que vende National Instruments. Pero es una curva aproximadamente igual al comportamiento que se tiene en el sistema. Entonces, una vez que tengan esta gráfica, pues luego tienen que hacer otro procedimiento. Este procedimiento implica encontrar un punto de inflexión. También se le conoce como la curva. Esta es la curva idealmente que nosotros hemos obtenido. Entonces les decía, ese punto de inflexión también se le conoce como punto de máxima pendiente. Pues donde se alcanza la máxima rapidez de crecimiento, lo que es una derivada. Entonces una derivada pues es la pendiente de la recta tangente que toca, como su nombre lo dice, en un punto a la curva. Nosotros aquí podríamos trazar varias rectas. Permítanme dibujar una línea recta aquí con el PowerPoint. Ay, no es. Y entonces que les siga, supongamos que les preguntan que
necesitan determinar la rapidez de crecimiento en este punto. Si les piden determinar la rapidez de crecimiento, pues les están hablando de una derivada. Significa dos cosas. Una, que ustedes pueden obtener de forma analítica quizás una ecuación para esta curva. El procedimiento que ustedes conocen, bueno, pues es que tendrían que encontrar la derivada y luego tendrían que sustituir en la derivada el tiempo en el cual les interesa conocer la rapidez de crecimiento. Digamos que este sería T1. Y aquí sustituyen ese tiempo 1 y encuentran la rapidez de crecimiento o la pendiente de la recta tangente que toca la curva en ese punto. Si no tienen la forma matemática, que no lo van a tener, pues otra forma de resolver eso sería dibujar una recta que sea tangente a ese punto. Vamos a suponer que la tenemos ahí. Y entonces pues nada más tendrían que calcular ustedes la pendiente de esta línea recta. Porque precisamente la pendiente pues es una rapidez de crecimiento. Es la definición de la derivada. La definición de la derivada, ya la he repetido varias veces, pues es la pendiente de la recta tangente a un punto de la curva. Esa es la derivada, ¿no? Aquí si observamos esta pendiente, bueno, tiene una cierta inclinación, a partir del eje de tiempo. Si este punto nosotros lo desplazamos un poco más hacia arriba, obviamente la inclinación de nuestra recta tiene que aumentar. Si yo desplazo este punto hacia acá, entonces mi tangente tiene que modificarse. Y como pueden ver aquí en esta pequeña ilustración, vemos que la inclinación de la recta ha aumentado. Es decir, ahora el ángulo desde aquí hasta aquí se ha incrementado más, por lo tanto se ha incrementado la inclinación de la línea recta. Y llegará a un punto, por ejemplo, en el que nosotros vamos a encontrar la máxima pendiente. Sería este punto en el cual la recta coincide con esta que tenemos aquí. Ahí está. Entonces ese es nuestro punto de inflexión o nuestro punto de máxima pendiente, porque si tomamos otro punto de la curva, veremos que si tomamos este punto de aquí, veremos que la pendiente va a disminuir o el ángulo de inclinación de la recta también disminuye. Como en este caso. Aquí, por ejemplo, nuestra máxima pendiente la voy a dibujar con el color azul. Va desde aquí hasta aquí. Esta es mi máxima pendiente. Porque a partir de este punto que tenemos, bueno, más lo voy a hacer coincidir con este punto azul para no confundirnos más. Desde aquí hasta aquí es mi máxima pendiente. Porque la pendiente de la otra recta, en este caso, la pendiente o la inclinación de la recta es menor. O sea, tiene una menor inclinación. Y esta tiene una mayor inclinación.
Bien, entonces en el método de Ziegler-Nichols de lazo abierto, lo primero que hay que hacer es identificar la recta de máxima pendiente. Una vez que está identificada, bueno, pues entonces tenemos que dibujar otra línea recta referida al máximo valor que determinamos en la curva. Y este sería nuestro máximo valor que alcanzaríamos. Es importante determinar este valor. En este caso, consideren que aquí está referida a 0. En el experimento, recuerden que en su experimento no va a ser así. En su experimento empezarán a partir de la temperatura ambiente. Entonces digamos que este valor de K que ustedes van a encontrar aquí, si asumimos que eran 0.6 volts aquí y aquí eran 0.3, suponemos que esta es la temperatura ambiente, entonces la desviación máxima sería, o la amplitud de este punto sería desde aquí hasta aquí, serían 0.6 menos 0.3 igual a 0.3. Ahora, también deben de considerar que esta acá está referida a un escalón unitario, que en este caso nosotros no estamos manejando un escalón unitario. Así que nosotros deberíamos utilizar una fórmula como esta para calcular K, donde K es el incremento en Y, el que acabamos de calcular, 0.3, y abajo deberíamos de especificar cuál es nuestro incremento de escalón. Digamos que si en este caso mi desviación en Y es 0.3 y mi escalón fue 4.4, aquí es donde voy a obtener el valor de K. Ahora, esto es porque ese es el experimento práctico que están haciendo. Entonces deben de considerar eso hasta este momento. Para el calcular el valor de K. Aquí se lee directamente porque se asume que esta respuesta que tenemos aquí sería respuesta a un escalón unitario. Pero nosotros no tenemos una fuente de 1 volt, tenemos una fuente de 4.4, 4.1 o 3.6, no sé, depende de lo que ustedes utilicen. Bien, una vez que determinamos el valor de K, bueno, pues eso forma parte del modelo matemático, este que está aquí, esta acá. Después hay que determinar el valor de L y de T. Para determinar el valor de L y de T, bueno, primero hay que considerar que en esta intersección que tenemos aquí, ahí debemos dibujar otra línea recta hacia el eje de tiempo. Y vamos a ubicar el otro punto de intersección, en este caso, de la recta de máxima pendiente con el eje de tiempo, que estaría aquí. Y entonces medimos en la gráfica, porque tenemos el tiempo para medir, medimos desde el origen hasta la intersección con este punto, y eso me va a dar el valor de L. L es por retraso, lag, y este retraso es el que tenemos aquí. Bien.
A partir de esta intersección, de este punto azul, entonces ahora vamos a medir desde aquí hasta aquí. Y este me va a dar el valor de la constante de tiempo. Esta se conoce como constante de tiempo. En algunos otros apuntes quizás la encuentren también como tau, pero es la constante de tiempo. Y en este caso ya tenemos este que está aquí. Y ya tenemos nuestro modelo matemático. Entonces, vamos a suponer que nuestro punto de máxima inflexión está aquí. Trazamos desde la intersección de esta. Aquí tenemos el valor máximo que alcanzamos. Suponemos que el valor máximo que alcance es 0.6 o 600 milivolts. Y aquí tenemos el punto en el que iniciamos en 300 milivolts o 0.3 volts. Entonces, aquí tenemos la intersección de la recta de máxima pendiente con la que referencia hacia el valor máximo que se alcanzó en el sistema. A partir de ahí trazamos una línea recta hacia abajo. Ubicamos el otro instante de tiempo. En este caso, no vamos a ubicarla con el eje de tiempo que está a 0 volts, porque nosotros estamos midiendo a partir de 300 milivolts. Así que ahí vamos a ubicar nuestro punto de intersección. Sería este que está aquí. Y ahí trazaríamos nosotros otra recta para medir los tiempos que nos están pidiendo. Entonces, calculamos nuestro valor de K. Recuerden que ya les mencioné, nuestro valor de K para este experimento no está referido a un escalón unitario. Entonces tenemos que usar esta fórmula para calcular el valor de K. Aquí digamos que K va a ser igual. La desviación máxima que tenemos una vez que aplicamos el escalón es de 4.4 volts. La desviación máxima que tenemos pues va desde aquí hasta aquí. Entonces este es igual a 0.6 menos 0.3 igual a 0.3. Tendríamos 0.3. Esto es 0.3 entre 4.4. 0.068. Ese es nuestro valor de K, el que vamos a ocupar aquí. El retraso, pues lo vamos a medir desde aquí hasta aquí, medimos L. Y la constante de tiempo la vamos a medir desde aquí hasta aquí. La constante de tiempo tau o T. Entonces aquí tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10. Aquí deberíamos de tener 11. Vamos a suponer que este está en 10.4. Aquí tenemos 2. Más o menos por aquí debería de estar 1. Vamos a suponer que este se encuentra en 0.5.
Entonces mi retraso es 0.5. Esta L es igual a 0.5. Y mi constante de tiempo pues será igual a 10.4 menos 0.5. 9.9 segundos. Y aquí serían 0.5 segundos. Profe, una pregunta. ¿Y un método difuso podría servir para resolver esa práctica? ¿Perdón, qué me dijiste? ¿Un método difuso podría servir para resolver esta práctica? Sí hay controladores difusos. El proporcional integral derivativo también se puede implementar de una forma con el control o la lógica difusa, pero esta práctica todavía no estamos hablando del controlador, estamos hablando del modelo matemático, ya sea en control difuso, control genético, control no lineal. Lo primero que necesitas es el modelo matemático del proceso que vas a controlar, si no de nada te va a servir. Entonces, en este caso, lo que estamos formando solamente es el modelo matemático. Ya después veremos los controladores. Pero sí es un método que podrán utilizar después si están familiarizados con él. Luego aquí, mi modelo matemático, pues lo voy a escribir aquí. Pues será igual, si no se montona mucho, CDS a UDS es igual a... Sí, se va a amontonar. A 0.068 por E a la menos 0.5 S. Pero esta S es la variable de Laplace, no se van a confundir con que son segundos, porque la S sola son segundos, pero en este caso es la variable de Laplace. Entre 9.9 S más 1. El siguiente paso sería validar que nuestro modelo matemático está obtenido de la forma correcta, así que después habría que utilizar MATLAB, el Simulink, para poder determinar la respuesta de este sistema. Y pues le tienen que aplicar un escalón de 4.4 volts, es decir, no van a calcular la respuesta al escalón unitario, sino que tienen que calcular la respuesta a un escalón de magnitud 4.4. Y entonces pues observarán que la respuesta del sistema igual tampoco va a empezar a partir de cero. Deberá empezar a partir de, sería mi cero, y la respuesta debe empezar a partir de 0.3. A partir de ahí me debe entregar una gráfica en el cual el valor máximo que yo alcance deberá corresponder o coincidir con 0.6. Si tenemos esta curva aproximada, pues entonces significa que el modelo lo obtenimos de la forma correcta. El siguiente paso entonces sería graficar la simulación del modelo que hemos obtenido.
Respecto al comentario que teníamos hace un momento, bueno, pues ya que tenemos nuestro sistema, recuerden que es mejor simular el comportamiento en lugar de trabajar con el sistema físico en sí. Por ejemplo, si le desean aplicar un controlador, pues primero sería elegir las constantes adecuadas para el controlador que deseen. Por ejemplo, si deseamos un control proporcional integral derivativo, bueno, tendríamos que hacer que Kp fuera un medio, bueno, 1.2 por T entre L. T es la constante de tiempo, L es el retraso. El tiempo de integración es 2 veces L y el tiempo derivativo es 0.5 veces L. Aquí tenemos definidas nuestras tres constantes. Esta sería la siguiente etapa. La siguiente etapa pues es añadirle el controlador. Ya tenemos el modelo matemático de nuestro horno. Aquí vamos a suponer que le añadimos un control proporcional solamente. Y tenemos, ahora sí tenemos un sistema de lazo cerrado. Tenemos nuestro sensor que nos entrega 10 milivolts por grado Celsius. Toma la temperatura de la planta. Posiblemente las unidades en las que establecemos la temperatura sea en unidades de volts. Es decir, a lo mejor nosotros tenemos un potenciómetro aquí a la entrada para ajustar nuestra referencia que va o debe de ir desde 3 volts a 6 volts. Ese sería mi set point. Bueno, puede empezar desde cero, ¿no? Puede empezar desde cero, pero ya vimos que los límites mínimos y máximos que maneja la planta va en el ejemplo que tenemos de 3 a 6 volts. 3 para indicarme 30 grados Celsius y 6 para indicarme 60 grados Celsius. Entonces aquí tenemos una pequeña discrepancia porque nuestro sensor nos está entregando milivolts y la referencia la estamos ajustando en volts. Para esto podríamos conectarle un amplificador o inversor de ganancia 10. Y entonces a la salida ya tendríamos unidades de volt por grado Celsius. Aquí tendríamos 10 milivolts por grado Celsius, pero acá tendríamos 0.1 volt por grado Celsius. Entonces ya tenemos volts para la variable de proceso y unidades de volts para la referencia. Y pues en este caso nuestra constante proporcional debería ser igual a T entre L. Entonces aquí tendríamos que calcular 9.9 entre 0.5 para poder elegir mi constante proporcional. Y entonces pues lo podemos hacer implementar ese controlador en un microcontrolador. Los controladores lógicos programables de Siemens, Allen Bradley ya tienen ese tipo de control integrado. Simplemente habría que ajustar la ganancia proporcional, pero también venden los módulos que realizan ese tipo de controlador y los ajustes de las ganancias del proporcional integral derivativo pues se hacen con una serie de teclas. Este es un módulo implementado solamente para controlar o implementar el algoritmo de control PID. Debe tener solamente las terminales de entrada de los sensores y las terminales de salida hacia los procesos que está controlando. Y la referencia se puede ajustar aquí en este teclado. Entonces pues hay diferentes maneras de visualizar la información. Aquí nada más tendríamos que ajustar, por ejemplo, en uno de estos, ubicar con qué tecla ajuste el valor de la constante proporcional y ya lo tendría implementado para realizar ese tipo de controlador. Igual pues se puede hacer en otro tipo de controladores, microcontroladores, Arduino, PIC18 F4550, el PIC18 F2550. Digamos que este sería
lo que estamos implementando sería el control digital de una cafetera, ¿no? Por decirlo así. Y entonces a lo que platicaba su compañero, bueno, pues esta es la única parte que nosotros podríamos implementar como un controlador difuso. Esta que está aquí. Pero esta es la etapa de control. Puede ser que sea un control difuso, puede ser que sea implementado con redes neuronales, algoritmos genéticos, pero eso nada más es la etapa del controlador. El modelo y todo lo demás, eso es independiente. El modelo, el sensor, el acondicionador y el comparador es lo mismo para cualquier sistema de control que quieran realizar. Obviamente que se utiliza en un control difuso, bueno, en control difuso, pues lo que se utiliza son reglas para poder realizar este tipo de controlador. Utiliza una base de conocimiento, según entiendo. Hay que generar una base de conocimiento para que el controlador se comporte de forma proporcional. De hecho, en MATLAB, que tiene el toolbox de control difuso, no sé si tenía alguna herramienta para simular el control proporcional, pero digamos que esto lo podrían armar en un modelo matemático en Simulink. Bueno, un modelo, no matemático, no, el modelo completo de este proceso en Simulink, y aquí podrían obviamente que si lo manejamos así, bueno, esta planta ya no iría aquí, sino que esta iría, la salida del controlador iría a través de una salida analógica del microcontrolador hacia nuestro horno real, la resistencia real, y aquí estaríamos midiendo desde el LM35. Bueno, le voy a dejar hasta aquí hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Todavía no terminamos con el trabajo, pero mañana platicaremos del método. Este método es un poquito complicado porque hay que ubicar ese famoso punto de inflexión o el punto de máxima pendiente. Entonces hay otro método que mañana veremos, es el método de los dos puntos. También está basado en el método de Ziegler-Nichols, pero con ese método de dos puntos no hay que estar ubicando ningún punto de máxima pendiente, solamente se ubican dos puntos, como su nombre lo dice, y el retraso y la constante de tiempo se basan en esos dos puntos. Pero pues de eso ya platicaremos mañana. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta. Profe, ¿Sí? bueno, pregunta sobre la tarea, ¿no? Es sobre la asistencia. El día de ayer me quedé sin internet y no me pude, bueno, me desconecté antes de que entrara a su clase. No te preocupes, estamos igual. Yo también ayer no me conecté. Ah, ok, qué bueno. Bueno, qué bueno en parte porque sí, se me fue el internet. Gracias, profe. Sí, no, pues una disculpa porque no me pude conectar, pero sí no tuve tiempo para conectarme el día de ayer. Siempre están conectados esperando las clases, pero ayer sí no me pude conectar. Estamos a 15. Además, la asistencia no es muy definitiva. Solamente en el caso de que sí sean demasiadas, pero si son demasiadas inasistencias, lo más seguro es que no les vaya muy bien en los trabajos. Y
si no les va muy bien en los trabajos o en los exámenes, pues también su calificación pues no será aprobatoria. En el caso de que entreguen los trabajos y las actividades, las prácticas que lleguemos a tener, si las inasistencias no son considerables, digamos, si tomo yo 10 asistencias y faltaron 2, pues digamos que eso no es definitivo, ¿no? A la hora de que yo califique, pues consideraré quizás, dependiendo de lo que el alumno me haya entregado, si cumplió con todo y tiene una calificación de 9 o de 10, pues posiblemente le deje la calificación, aunque tenga dos inasistencias. Pero pues si tiene una calificación de 6.5 y tiene 5 inasistencias, pues lo más seguro es que le dije la calificación de 6.5 y no va a aprobar. Entonces solamente me sirve como referencia. Y de alguna manera si reprueban, pues me sirve para comprobar ante la escuela de que si reprobaron fue porque no asistieron. No asistieron la mayoría de las clases. Bueno, entonces mañana continuamos platicando. Déjenme ver cuántos son. Aquí yo tengo 21 menos 2 son 19. Y yo creo que van a trabajar en equipos de 4. Máximo. Pueden trabajar de 3 o de 2, pero máximo de 4 integrantes entonces, para que vayan haciendo sus cuentas, cómo van a ir adquiriendo los componentes. No son muchos, a lo mejor con lo que sí batallan es con la resistencia de 10 watts o de 5 watts. Yo pregunté en Steren no tenían, pero no pregunté en otros negocios. Luego también deben de tener cuidado porque ha pasado en otros años que, por ejemplo, alguna vez encargué el trabajo individual, fueron a una tienda de Campeche, no recuerdo cuál era su nombre, y sí encontraron la resistencia. A los primeros, a lo mejor, creo que sí, a los 3 primeros que fueron se las vendieron a 10 pesos. Al cuarto, quinto que fue, se las vendieron a 15. Y a los últimos que fueron ya se las estaban vendiendo a 20 o a 25 pesos. O sea, se dieron cuenta que había demanda y la empezaron a incrementar el precio. Dije yo, bueno, pues ni modo, así es aquí en Campeche. Bueno, pues les dejo entonces hasta mañana. Grabé la reunión de cualquier manera para que la tengan como referencia cuando comiencen a hacer sus trabajos. Y así tienen alguna duda, pues igual conforme vayan avanzando me están avisando. La idea es que este trabajo termine antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. Aparte, pues yo creo que ya hay que aplicar un examen. Y pues se los tendría que aplicar la próxima semana para que tengan 2 horas de clase para el examen. Así que reúnan su información, sus apuntes. El examen lo hacen en equipo. Pues a ver cómo les va. Bueno, ahora sí nos vemos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos, profe. Cuídense. Gracias. Sí, no, vale, profe. ¿Examen en equipo? Deli. A mí me preocupa más el tiempo, no ha marcado esa wea. Yo quiero saber cuándo la quiere. Digo que para antes de la Semana Santa, todavía falta para Semana Santa. Examen en equipo, güey. 20 años. Sí, güey, lo dijo, ese examen en equipo. Entonces Ojalá está esté bien, bien. güey. Bueno, nos vemos hasta las 12.